بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Bienvenidos una vez más a una clase de dichos del profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su noble familia y con todos los nobles discípulos que le siguen en el camino de la virtud, de la rectitud y de la piedad. Hoy día estamos en el hadith número 17 de esta serie de dichos y sabiduría del profeta Muhammad ﷺ, que nos resume el autor en un pequeño libro que nos habla acerca de cuáles fueron las palabras precisas, cortas del profeta que tuvieron una gran repercusión, un gran significado. El día de hoy es una charla acerca de guardar silencio. Y esta es una virtud, como vamos a ver hoy, que está incentivada en la Sunna, es decir, en la tradición del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Bien, vamos a ver algunas de la síntesis que nos presenta el autor de este libro, Jawami al-Kalim, acerca de este tema que es as-samt en el idioma árabe, es decir, guardar silencio. Y guardar silencio se entiende ante ciertas circunstancias. Cuando uno es oportuno escuchar y no hablar. A eso se refiere exactamente. Y el autor nos empieza a recordar que esta cualidad, que no es tan común, dice, es sabiduría. Una persona sabia tiene esta cualidad. También nos habla acerca de que quien tenga esta cualidad de que aprendió a guardar silencio, es una persona que aprende a honrar su intelecto y honra al mismo tiempo la facultad de hablar, es decir, no habla por hablar, sino que se usa la palabra cuando es oportuno hacerlo. Bien, también habla de que guardar silencio ante ciertas circunstancias indica solemnidad de la persona, y eso es una cualidad buena también. Y por tanto, indica que es una persona bastante madura. Y también es protección de uno mismo. Y es protección de uno mismo en varios sentidos. Puede ser en el sentido tangible, como también en el sentido espiritual, como vamos a ver más adelante, lo que simboliza también guardar silencio. Y es protección también, por supuesto, en el lado espiritual, cuando uno es consciente de Dios ante ciertas circunstancias y se da cuenta que es mejor no hablar o no decir nada, o no repeler el mal con mal, sino que mejor perdonar. Eso también, por supuesto, simboliza una salvación. Y esto es lo que el profeta ﷺ dijo, y este es el hadith del día de hoy, que el profeta ﷺ dijo: Man samata naja. ¿Qué significa? Son básicamente 3 palabras del que elaboramos esta clase. Dijo: quien guarde silencio se salva. Quien guarde silencio se salva. Bien, vamos a ver que uno de los grandes juristas y sabios del Islam, el imam Shafi'i,
dijo en un poema, una síntesis de ese poema. Era un prolífero escritor y también escribía poesía que es constructiva, que estaba llena de consejos y de sabiduría. Bien, en un resumen de lo que escribió en algo de su poesía, dijo que ante la gente de pocos modales y de mucha ignorancia, el silencio ante sus necedades o acusaciones dignifica a la persona y protege su honor. Fíjense en qué sabias palabras de este hombre. Les leo una vez más la síntesis de ese poema, que obviamente está en árabe, simplemente es una síntesis que he hecho. Dice que ante la gente de pocos modales y de mucha ignorancia, el silencio ante sus necedades o acusaciones, obviamente falsas acusaciones, dignifica a la persona y protege su honor. Qué excelente consejo de este gran sabio del Islam. También se habla en un hadith recopilado por el Imam Ahmad de un gran profeta de la antigüedad o un gran sabio de la antigüedad que se llamaba Luqman, que por cierto existe un capítulo del Corán que lleva su nombre, el capítulo de Luqman, que dijo: guardar silencio es sabiduría. Guardar silencio es sabiduría. Bien, el profeta alayhi salatu salam entonces dijo que quien guarda silencio se salva, y esto lo vamos a elaborar un poco más. Los sabios del Islam que nos interpretan el hadith nos dicen que claramente significa que quien acostumbre a guardar silencio ante circunstancias en las que de hablar cometería un error o pensara, ¿sí?, o se imaginara que podría cometer un error o podría decir algo que es incorrecto. Y es mejor, por tanto, en el caso de muchas personas, en el caso de la mayoría de nosotros y de diferentes circunstancias, que es mejor definitivamente guardar silencio. Bien, los sabios también nos dicen que, salvo en circunstancias específicas bien conocidas, obviamente es mejor no guardar silencio, sino hablar, como en el caso de presentar la verdad, en el caso de que uno tenga que hablar cosas de bien y cosas de rectitud. También cuando uno tenga que esparcir el conocimiento útil, estés enseñando a la gente aquello que les beneficia. También cuando tengas que ordenar las cosas que son buenas, ¿sí?, la orden de lo que es correcto, ¿sí?, ordenar el bien y prohibir el mal. Cuando existe el mal, alguien tiene que prohibir. De lo contrario, ese mal puede esparcirse y puede afectar a mucha gente. También cuando estemos, por supuesto, recordando a Dios. Y esto incluye un montón de cosas, entre ellas el rezo en sí, el rezo, la plegaria, el salah que tenemos, por supuesto que es lo mejor que uno puede hablar, por supuesto. Lo mejor que uno puede decir, como vamos a ver más adelante también con algo de detalle. Y el recuerdo de Allah, por supuesto, incluye una serie de plegarias que nos enseñó el profeta Muhammad, la paz con él, y que también podemos extraerlas de las Sagradas Escrituras, del Sagrado Corán, que por supuesto el profeta las repetía continuamente. Pero si ustedes leen el Corán, van a encontrar también una serie de plegarias o de oraciones que hacían los profetas en la antigüedad en general. Todos los profetas fueron un ejemplo en este sentido. Y el profeta Muhammad, la paz con él también, que es el último profeta, y tenemos el ejemplo más vívido de él, de entre todos los profetas, porque es el último profeta y es el profeta de esta nación del Islam. Bien, ahora esto tiene una relación directa, todo este tema tiene una relación directa con el tema de la resurrección o del día del juicio final, porque esto de cuidarse de decir lo que uno habla, ¿no?, que decimos y que no decimos, tiene una relación directa con la creencia de que algún día vamos a rendir cuentas a Dios
de lo que hemos hecho y de lo que hemos dicho. Ambas cosas son de las que uno tiene que rendir. Bien, entonces, si uno es consciente de ese día, el día que es uno de los pilares de la fe, y si es que leemos el Corán, vamos a ver que se repite una y otra vez la fe en el día del juicio final. Entonces tenemos que tener conciencia de ese día. Bien, ¿cuántas cosas hemos dicho de las que después nos hemos lamentado? Lastimosamente, muy común está este sentimiento, podemos decir, de culpa, que a veces tenemos de que hemos dicho cosas que no debemos haber dicho. Por eso es que sale a flote este hadith tan importante del profeta, de no decir cosas sino cuando sean realmente oportunas, sino guardar silencio. Bien, también recordemos que no debemos decir cosas de las que después tengamos que arrepentirnos. ¿Sí? Mejor no decirlas, porque una vez dichas, están dichas, como dice un dicho en árabe, una vez que la palabra sale y una vez que la flecha abandona el arco, ya no puedes hacer nada, ya salió de ti esa palabra o la flecha fue disparada. Entonces, lo que puedes hacer es antes de eso, para no herir a las personas. Entonces, por supuesto, requiere esto de resolución, requiere de determinación y que nosotros realmente hagamos lo que debemos hacer de tomar una decisión a tiempo, de meditar, es decir, pensar lo que vamos a decir, medir y pesar y darnos cuenta si es que debemos decirlo o no. Bien, permanecer en silencio, nos escriben algunos sabios, que permanecer en silencio es más propenso a la salvación, como indica el hadith. Y esto es algo bastante de sentido común si nos ponemos a pensar en que cuánta gente en la historia de la humanidad ha caído en la calumnia, es decir, ha acusado a gente de cosas falsas, ha mentido, ha jurado por Dios en falso, y eso es un pecado muy grave, ha usado el nombre de Dios en vano. Y por supuesto, todo eso es una condena, puede ser una condena en este mundo y en el otro mundo también. Y eso es lo más grave, por supuesto. Bien, hay varias narraciones del profeta alayhi salatu salam en este sentido también, que las resumo de la siguiente manera: guardar silencio y tratar bien a la gente. Guardar silencio y tratar bien a la gente son de las mejores cualidades que puede tener un creyente. Si es que esta persona, si es que este creyente en Dios tiene estas dos cualidades, es una de las mejores personas ante los ojos de Dios. Sí, una persona que cuida sus palabras y que trata a la gente con buenos modales. Hay muchos hadices realmente que nos hablan de este significado y de este sentido, para no mencionar todos los hadices. Básicamente este es el significado. Entonces debemos, queridos hermanos y hermanas, tener una buena dosis de decisión por guardar silencio y de tratar bien a la gente, y eso nos va a hacer mejores personas ante los ojos de Dios, y qué mejor que eso, por supuesto. Es una exhortación realmente que realmente cabe para todos, y siempre empiezo conmigo mismo, me exhorto a mí mismo, y es un recuerdo que me lo hago y que lo hago a mis queridos hermanos y hermanas, la cualidad de guardar silencio. El profeta alayhi salatu wassalam dijo en un famoso y célebre hadith recopilado por el imam al-Bukhari y el imam Muslim, estos dos grandes sabios del hadith, que dijo: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, que significa: quien crea en Allah y en el último día, que diga algo bueno o que guarde silencio. Y este es un famoso hadith que no podemos dejar de mencionarle en este tema, en donde el profeta nos está exhortando, realmente una exhortación bastante fuerte en el idioma árabe, que nos está diciendo: mira, si tú crees en Dios y si tú crees en el día del juicio final,
entonces di algo que sea bueno, o mejor, permanece en silencio, no digas nada, por decir traducir de la manera más suave, ¿no es cierto? Entonces debemos hacer caso a este hadith. Bien, ¿qué implica todo esto de guardar silencio? Bien, hay una lista interesante que hemos reconstruido en donde debemos entender que la virtud no es un solo grado, sino que la virtud son diferentes grados, son niveles, y uno puede subir por esas escaleras hasta alcanzar un grado de perfección. Y siempre, como les hemos dicho anteriormente, los profetas son el ejemplo a seguir en todo sentido, y nos dejaron un ejemplo que fueron seres humanos, es decir, gente, no fueron ángeles, como el Corán lo afirma en muchas ocasiones. Fueron gente, es decir, carne y hueso, en la que nosotros podemos tomarles como ejemplo y saber que no es imposible llegar a algo de eso. Fueron humanos, no fueron profetas, no fueron ángeles, quiero decir. Entonces, bueno, ¿qué es estos grados de perfección en este sentido? Bien, voy a empezar a mencionar desde lo más bajo, el nivel más básico, digamos así, más básico, y cómo puede ir eso perfeccionando con el tiempo. Bien, primero está, obviamente, no hablar nada en contra de Dios, no cometer un pecado grave acusando a Dios o diciendo algo de Dios que no sea verdad. Y sin duda, si ustedes leen en el Corán, van a encontrar esos pasajes en donde Dios nos prohíbe tajantemente que hablemos algo de Dios que no sea verdad. Y lastimosamente a veces hay gente que se toma esto muy a la ligera y dice de Dios cosas que, por supuesto, no sabe con certeza. La única certeza que podemos tener de lo que Dios dice o quiere, o le gusta o no le gusta, es a través de la revelación divina. Nosotros como humanos no tenemos esa capacidad. Entonces, decir que Dios, qué sé yo, no le gusta esto, o ama a persona, o qué sé yo, una persona está en el paraíso, eso es decir cosas de Dios que no sabemos. Bien, entonces, el primer paso es, o lo más elemental en este capítulo es no pecar en contra de Dios. Después está no herir al prójimo, y no lastimar al prójimo. Y también está, podemos decir, a la par de esto, o un nivel después, es no herir a uno mismo. No herirse a uno mismo, que uno mismo también tiene un derecho y tiene una dignidad. Entonces uno no debe herirse a sí mismo o decirse cosas malas, negativas, que también tiene una repercusión negativa en nosotros mismos. Después está no causar injusticia de ningún tipo. No debemos causar injusticia a nadie a través de la palabra. No mentir, por supuesto, que eso es una forma de injusticia también. No hablar cosas ilícitas y no hablar tampoco de lo ilícito también, porque eso es, de una u otra manera, caer en una falta. Después está no hablar de lo que es vano, es decir, lo que es superfluo, lo que es vano, lo que es bajo, lo que no te trae realmente ningún beneficio, que es lo que también se habla, o sería la siguiente categoría. No hablar de lo superfluo o de las cosas que no tienen valor, que realmente no tienen un valor, no tienen un beneficio, que es el siguiente nivel también, como dicen algunos sabios del Islam. No hablar de lo que sea innecesario, aunque sea lícito, aunque sea algo permitido, ¿sí? Obviamente esto ya está a un nivel de una gente piadosa. Dios quiera hacernos de esta gente. De no hablar de las cosas que realmente sean innecesarias, porque el habla es un don, es una gracia. Y si tú eres sabio, si tú eres una persona sabia, vas a hablar o vas a usar esta gracia o este don de las cosas que realmente te traen a ti un beneficio y que estás más
propenso a una salvación a que caer en una falta. Entonces, nos ponemos ejemplo de la gente más piadosa de la religión, los discípulos del profeta y los grandes sabios del Islam, que no hablaban sino de lo que realmente era útil, como dijo el profeta en el hadith que mencioné anteriormente: quien cree en Allah en el último día, que hable algo bueno o provechoso, o que mejor permanezca en silencio. Y después está usar la palabra para las cosas buenas, y eso por supuesto ya es el siguiente grado, es decir, usar la palabra para el conocimiento útil, para aconsejar, para guiar a la gente, para hacer cosas de bien. Después está, por supuesto, eso solo en ese punto ya son diferentes grados. Y después está, por supuesto, en el pináculo de todo esto, alabar a Allah, glorificar a Dios por su bondad y por su grandeza. Y eso es lo que hacen la gente piadosa, lo que nos enseñaron los profetas, lo que vinieron a enseñarnos con estas súplicas, estas oraciones, estas plegarias, que es el corazón de la religión, ¿no es cierto? Que es glorificar a Dios y enaltecer a Dios, su grandeza. Y es lo que los ángeles hacen en el cielo. Si pudiésemos ver ese mundo, veríamos estos seres de luz que están en continua glorificación de Dios y alabanza. Así que quien pueda hacer eso, que lo haga. Quien pueda levantarse de este mundo bastante material, materialista, quiero decir, o superfluo, o bastante vano, en muchos aspectos alejados de Dios hoy en día, cuando prácticamente nadie te habla de Dios, y dedicarte a rezar y a glorificar a Dios, estás haciendo lo mejor de lo mejor que se puede hacer en esta creación. Bien, en este mismo respecto, pasando a otro tema, hago un recuento también de algunas palabras de los sabios del Islam que nos dicen que, bueno, la gente piadosa es la gente que, bueno, nos estaban hablando ya, la gente piadosa son palabras que les transmito de los grandes sabios del Islam, que nos decían que hablaban muy poco y ellos podían presenciar cuando se sentaban con esta gente, que era gente de hablar poco, que era gente que te decía, que contaba sus palabras, medía sus palabras, ¿no? Calculaba lo que tenía que decir. Incluso uno de los sabios del Islam dijo que él sabía cuántas palabras ha dicho en aquella semana, porque sabía lo que había dicho. No hablaban sino cuando era verdaderamente necesario. Y se dedicaban más a aprender, más a instruirse a uno mismo, a hablar o perder el tiempo con compañía que no les traía ningún provecho para ellos. Se narra que el segundo califa del Islam, Omar ibn al-Khattab, dijo: quien hable mucho, errará mucho. Y esto es bastante obvio. Quien habla mucho, erra mucho. Y no queremos nosotros errar, porque equivocarse demasiado te puede hacer caer en problemas y te puede realmente estropear. Puede hablar demasiado, puede sin duda malograr a una persona, puede arruinarla. Y eso de caer continuamente en el error y no darle importancia a que si uno está diciendo la verdad o le está diciendo una mentira, o sea, es algo correcto, acertado o es algo falso, eso despoja a la fe del corazón, como nos dicen nuestros eruditos. Y no hay nada peor que eso, por supuesto. No hay nada peor que perder la luz de la fe en nuestro corazón, este corazón espiritual, que es tan importante y que repetidas veces aparece en las Sagradas Escrituras. La purificación del corazón, vivificar el corazón con la fe. No podemos perder eso simplemente por tener una mala costumbre de hablar demasiado bien. ¿Cómo lograr entonces esta gran cualidad? ¿Sí? Y antes de hablar de cómo lograr esta cualidad, les quiero leer algo que tengo acá, que fue, según el autor, dicho por Al-Hasan. Al-Hasan es uno de los nietos del profeta Muhammad, la paz sea con él, y que Allah se complazca con este gran hombre, un hombre muy sabio, muy piadoso, Al-Hasan, que
que Allah le tenga en su misericordia, dijo lo siguiente: cuando te sientes con alguien, procura escuchar más que hablar y aprende a escuchar bien, tal como aprendes a hablar bien. Dice, no es verdad que se enseña el arte de hablar y de conversar, nos dice el autor. El autor nos dice, ¿acaso nosotros no aprendemos en la escuela el arte de hablar, el arte de conversar, ¿no es cierto? Sí, de hecho aprendemos y tenemos muchas de estas, la retórica del habla y demás. Bueno, ¿por qué no aprendemos también el arte de guardar silencio? Es un arte. Dice, del mismo modo, nos dice el autor, es una reflexión del autor, dice, del mismo modo, hay que enseñar el arte del silencio, porque quien no maneje bien el arte de escuchar, no perfeccionará tampoco el arte de hablar. Y aquí, obviamente, hace una alusión a la sabiduría que está detrás de todo eso, y es la sabiduría de aprender a comunicarse. Bien, me refiero a hablar oportunamente, no el hecho de hablar o comunicarse por el simple hecho de hacerlo, sino de hacerlo siempre de la mejor manera, que trayendo un beneficio. De aquí tenemos, por último, para concluir esta clase, cómo puede la persona realmente adquirir esta cualidad. El autor nos menciona brevemente un par de consejos y nos dice, primero, comprender la gracia que significa hablar. Hablar es una gracia, tenemos que ser conscientes de esta gran bendición que Dios otorgó al ser humano. Siguiente es concientizar las consecuencias de dar un mal uso a esta gracia, dar un mal uso a la facultad de hablar y de usar el lenguaje para comunicar o para transmitir pensamientos, sentimientos, información y conocimiento. Y por último es obviamente tomar la decisión de hacerlo, tomar una decisión de ser una mejor persona y aprender a escuchar más de lo que hablamos, porque eso nos trae a nosotros mismo beneficio. El que es beneficiado de todo esto obviamente es la persona que lo practica. Así que bueno, pedimos a Dios que nos haga gente de bien y que nos ayude a adquirir estas buenas cualidades y estas características de escuchar mejor, guardar silencio cuando tengamos que guardar y decir o hablar cosas cuando sean realmente oportunas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes.